un material para forrar las paredes de un auditorio. Le dijeron que tenía que reflejar bien la luz y que tenía que aislar el sonido, tenía que insonorizar ese auditorio. Y lo que se le ocurrió es utilizar unas fibras naturales, vegetales, pero también utilizó celofán. Seguro que el celofán nos suena, ese plástico transparente que utilizamos a veces para forrar la comida. De hecho, uno de sus usos más populares fue forrar la carne de manera que se podía ver si la carne estaba en buenas condiciones, ¿no? Porque muchas veces pues, podías ir a la carnicería y si está en papel de aluminio no ves lo que hay. Si está en celofán lo ves. Todavía lo seguimos utilizando, pero el celofán se había inventado a principios del siglo XX. Jani Albers lo utilizó en 1929, así que fue una pionera en el uso de nuevos materiales en el arte contemporáneo. Bien, esta era la parte un poco de química y ahora es cuando le toca coger el testigo a Raúl para ver qué tenemos ahí en ese patrón o ese tangram o lo que sea. Bueno, la verdad es que es curioso que menciones que, bueno, simplificando mucho, que los tejidos son una repetición de una molécula, porque en cierta forma lo que vemos aquí es la repetición de un mismo patrón, un módulo, que puesto de diferentes formas nos genera esta imagen, ¿no? Y ese patrón es algo tan sencillo como lo que en matemáticas llamamos la baldosa de Truchet, que no es más que la baldosa de toda la vida, que por la diagonal nos separa en dos colores. Esto no es nada contemporáneo, esto se ha utilizado desde la antigüedad en decoración y es un elemento básico, pero muy efectivo. Y entra en las matemáticas en el siglo XVIII, de la mano del padre Sebastián Truchet, porque lo encuentra en un castillo y se le ocurre estudiar un poco la combinatoria relacionada con esta baldosa, con esta estructura. Bueno, lo mismo que hizo el padre Dominique Duart, de forma independiente. Los dos lo que consideran es lo siguiente. Esa baldosa tiene 4 orientaciones posibles y le llaman A, B, C o D, y lo que quieren estudiar es de cuántas formas distintas o cuántos patrones geométricos distintos se puede hacer con esta estructura tan sencilla. Voy a poner un ejemplo básico. Imaginad que yo simplemente quiero hacer una estructura de 4 baldosas, una 2×2. ¿Cuántas estructuras podríamos hacer? Ojo, que a eso se dedica, por ejemplo, la combinatoria, a contar, ver cuántas estructuras en este caso, ¿no? Pues esto es bastante fácil, ¿no? Para la primera posición tenemos 4 opciones, A o B o C o D. Para la segunda tenemos otras 4, para la tercera otras 4 y para la cuarta otras 4. Pues para algo tan sencillo como una estructura 2×2 tenemos 4 a la cuarta, es decir, 256 patrones geométricos distintos. Algunos de ellos son estos de aquí. Y cada patrón tiene una cadena de letras que lo identifica, ¿vale? El AAAA es ese que veis ahí, el AABB el siguiente, etcétera, etcétera. Y eso es un poco a lo que se fueron dedicando. En particular, por ejemplo, para este caso tan sencillo de 2×2, podríamos considerar patrones geométricos que tengan las 4 letras, A, B, C o D, que serían las permutaciones de 4. Y es otra de las cosas que estudiamos en matemáticas, las permutaciones, como habéis visto antes. ¿Cuántas permutaciones de 4 tenemos? Pues para la primera posición tenemos 4 opciones, A, B, C o D. Pero para la segunda ahora no tenemos 4, porque se trata de que no se repita. Luego para la segunda posición tenemos 3. Para la tercera tenemos 2, por lo tanto tenemos 4 por 3, por 2 y por 1, 24 formas, que son las que aparecen ahí. Exactamente las 24, en este caso tan sencillito, ¿vale? Y si os fijáis, todas son simétricas, absolutamente todas. De hecho, hay mucha matemática y mucho teorema relacionado con la simetría detrás de todo esto, que no es el caso que hoy nos ocupa, pero es algo muy importante en el arte y es algo muy importante en este tipo de estructuras, la simetría. Pues con algo tan sencillo como esto se puede crear obras de arte. Por ejemplo, el artista minimalista José María Cruz Novillo, que le conoceréis porque es quien hizo el logotipo de correos o el diseño de los billetes de pesetas, etcétera, etcétera, pues tiene esta obra, Diafragma La Haya, donde esencialmente son estructuras a tamaño grande y en un cierto tipo de impresión, etcétera, etcétera, de estas estructuras 2×2. ¿Vale? Ojo, también hay una parte sonora que no vamos a explicar, pero la parte visual es esencialmente una reflexión sobre esto que hemos visto. Pero vamos con Jani Albers. Las obras que yo os voy a mostrar de Jani Albers son obras donde ha utilizado esta estructura básica, pero las utiliza para crear obras
mucho más grandes, no algo como lo que acabamos de ver. En algunas de esas obras, como esta que veis aquí, pues aparentemente crea una estructura simétrica. ¿Veis esto? Y, bueno, hay una parte negra y hay una parte central que parece simétrica, ¿vale? Luego es una estructura aparentemente simétrica. No es simétrica, si os fijáis un poco, realmente rompe la simetría continuamente. Annie Albers decía que la naturaleza no es perfecta y, por lo tanto, le gustaba meter imperfecciones continuamente. Pero tiene toda una serie de obras cuya base es lo que nosotros llamamos la baldosa de Truchet y que ella distribuye creando, en este caso, estructuras simétricas. En otro segundo grupo de obras a las cuales pertenece el tejido que hemos presentado, ¿vale?, da la impresión de que es una obra simétrica. Y digo da la impresión porque parece que es un patrón que se repite, pero no es así. No hay ningún tipo de patrón. Digamos que hay una cierta armonía en el diseño, pero no hay un patrón que se repita. Es distinto en todo el desarrollo. Y lo que hace en este caso, además, es, a partir de la baldosa, digamos, inicial, crea esos trapezoides que veis ahí, que forman la obra. Y hay un tercer grupo al que pertenece esta obra que vosotros, según la he puesto, diríais, las ha puesto como le ha dado la gana. ¿No? No, pues no las ha puesto como le ha dado la gana. Es una obra abstracta, como todas las obras de Annie Albers, pero no está puesta de cualquier forma. De hecho, un ejercicio visual, entornar un poquito los ojos y veréis cuál es la estructura de la obra. Veréis que los blancos y los negros van en diagonal, ¿vale? Y por lo tanto está realmente bien medido dónde ha puesto cada una de las piezas. No están puestas al azar para nada. Están creando esas líneas de estructura de la obra, ¿de acuerdo? Luego vemos que Annie Albers, utilizando esta estructura básica, crea obras, pero ojo, con un control exhaustivo de lo que quiere hacer, ¿vale? Hay un control directo, es decir, hay su propia creatividad para construir la obra. Pero en el arte contemporáneo a veces no es así. A veces se utilizan reglas matemáticas o otros elementos para crear distribuciones. Y voy a terminar con dos ejemplos. El primero es Victor Ulick, entre otros muchos, que lo que hace es crear, con este tipo de estructuras, las baldosas de Truchet, obras unidas las baldosas al azar. Ese azar puede ser, digamos, de muchas formas. Hay artistas que lo que hacen es tirar dados, otros cogen una bolsa, meten la mano y sacan las diferentes opciones y van distribuyendo las baldosas o los colores, por ejemplo, como en algunos artistas, según el azar lo va determinando. Ahí sí que no hay un control exhaustivo, como en el caso de Annie Albers. En este caso es puro azar. ¿De acuerdo? O en otros casos, por ejemplo, como en el francés François Morellet, es una regla matemática, ¿vale? En esta obra, por ejemplo, la distribución de las baldosas de Truchet se ha hecho utilizando el número pi en base 4. En base 4 es para tener solo los números 0, 1, 2 y 3, porque tenemos 4 posiciones posibles. Y se pone la baldosa en función de la cifra que vaya tocando, del número pi. Luego no hay una elección, es lo que toca. Quien crea esto pone la regla y el número pi en este caso crea la obra. Y se crean cosas, pues a veces de una forma o a veces de otra. En este caso, pues con la estética que tiene la propia obra. Y hay muchos ejemplos más con otras técnicas distintas. Vale. Bueno, llegamos a nuestra última obra de la tarde. Hemos estado hablando de oro, de latón, de seda, de vidrio, de celulosa. Ninguno es que sea un material propio del siglo XX y del siglo XXI, así que teníamos que acabar con algo que sí lo es, que son los plásticos. Los polímeros, pero en este caso no son naturales, así que yo elegí esta obra porque además me parece que es un bonito desafío para Raúl intentar encontrar ahí algo de matemáticas, ¿no? Así que... Sí, fuiste un poco cabroncete, sí. Pues sí, me tocaba. De hecho, cuando estábamos discutiendo, yo le proponía otras obras donde yo tenía más claro las matemáticas que estaban detrás. Y él, no, pero es que a mí me gusta esta. Y bueno, pues gracias a Dios también hay matemáticas en esta obra. Y hay dos cuestiones matemáticas en la obra. Por una parte está el cubo, que luego explicaré cómo aparece, y por otra parte está la sucesión de Fibonacci. Para explicar esto último y por qué aparece en esta obra,
voy a explicaros qué es eso de la sucesión de Fibonacci. Igual algunos o algunas ya lo conocéis. La sucesión de Fibonacci es una sucesión de números, ¿vale?, que vienen de un problema de ingenio del siglo XIII. Bueno, realmente hay otro origen que tiene que ver con la poesía en sánscrito en la India, pero de eso no voy a hablar hoy. Pero digamos aquí en Occidente se inicia con un problema de ingenio. Este es el problema de ingenio. Vamos a leerlo, es el típico problema de ingenio que no tiene mucho sentido, pero hay que resolverlo. Y nos dice, consideremos una familia de conejos con la característica de que tardan un mes en ser fértiles. Cuando han alcanzado la fertilidad, cada pareja se aparea teniendo al mes siguiente, cada hembra, una pareja de crías, un macho y una hembra, que de nuevo tardarán un mes en ser fértiles. Y entonces se aparearán. Partiendo de una pareja inicial, ¿cuántas parejas de conejos habrá? Al cabo de un cierto tiempo, por ejemplo, un año. Este es un problema sin sentido realmente, porque si uno empieza a intentar entender, dice esto, pero bueno. Pero hay que resolverlo, es un juego de ingenio, sin más, para pasar el rato. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues por un esquema. Arriba ponemos los meses, abajo la cantidad de parejas y vamos contando. Partimos de una pareja. Bien, como tardan un mes en ser fértiles, al mes siguiente seguimos con la misma pareja. Al siguiente mes tendremos dos, la original y la pareja de crías primera, que aún tardará un mes en ser fértiles. Luego el siguiente mes, el tercero, tendremos las dos parejas que teníamos en el anterior, más una nueva pareja de la original, 3. ¿Cuántos tendremos en el 4? Pues las que estaban en el 3, porque no vamos a suponer que se mueran, por cierto, ¿vale? Tendremos las del mes tercero y las nuevas crías. Pero claro, ¿cuántas son las nuevas crías? Son tantas como parejas son fértiles, ¿vale? Pero claro, tardan un mes en ser fértiles, por lo tanto son tantas parejas como había 2 meses antes, que eran 2, ¿vale? Por lo tanto, 5. 3 y 2, 5. ¿Cuánto habrá el quinto? Pues las 5 que había en el mes anterior, porque no se mueren, más las nuevas crías, que serán las parejas que sí pueden tener crías, que son 2 meses antes, 3, 5 y 3, 8. Estamos creando una sucesión que cada término es la suma de los 2 anteriores. Y esto se llama sucesión de Fibonacci, sin más. La sucesión de Fibonacci es muy importante matemáticamente. Tiene muchas propiedades matemáticas muy interesantes. No os voy a soltar ese rollo, pero sí os voy a decir que tiene relación con la naturaleza. Aparece, aunque parezca mentira, muy frecuentemente en la naturaleza, ¿vale? Y de eso sabe la filotaxis. La filotaxis es la parte de la botánica que se encarga de estudiar la distribución de las hojas alrededor de los tallos, la distribución de las escamas en las piñas, las semillas en los girasoles, en los pétalos de las flores, etc. ¿Vale? Ya desde la antigüedad se dieron cuenta que en las plantas había muchos patrones geométricos, espirales y hélices. Pero en el siglo XIX es cuando empieza el estudio riguroso de la filotaxis. Y se dan cuenta que aparece continuamente la sucesión de Fibonacci y el ángulo áureo. De ese no voy a hablar hoy, sí de la sucesión de Fibonacci. ¿Cómo aparece la sucesión de Fibonacci? Por ejemplo, que no es la única forma, veamos aquella piña de ahí arriba. ¿Cuántas espirales hay hacia un lado? 13. Vamos a contar las espirales hacia el otro. 8. 8 y 13 son 2 números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Si nos vamos a un girasol, como el del libro de mi colega, y a pesar de todo amigo, pues podemos contar las espirales hacia un lado, 21, y hacia otro, 34. 2 números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Y pasa lo mismo en flores, en el romanesco, etcétera, etcétera. Siempre aparecen 2 números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Es algo sorprendente. Esto ha cautivado tanto, bueno, a muchas personas, pero en particular a artistas que lo han incorporado a su arte. A veces directamente relacionados pues, con el crecimiento animal o con las plantas, otras veces por la propia sucesión en cuanto a sucesión numérica interesante, ¿vale? Y el artista más conocido en relación a la sucesión de Fibonacci es el artista italiano Mario Mert, ¿vale? Que tiene muchísimas obras relacionadas con esto. Pero nosotros hemos venido a hablar de esta obra. Y aquí es donde se me pone un poquito difícil, pero vamos a intentarlo. Bueno, esta obra tiene 2 partes. Una primera parte geométrica, que es una especie de homenaje al cubo o al semicubo. ¿Por qué? Porque Mary Martin trabaja mucho con el semicubo y hace una especie de homenaje. Y lo hace con rectángulos. ¿Esos rectángulos qué están representando? Están representando las caras de un cubo más la cara, si hacemos el semicubo, la nueva cara del semicubo. ¿Vale? Vamos a verlo. Tenemos, por ejemplo, estos dos rectángulos blancos que son paralelos al lienzo, representarían la cara delantera y trasera del cubo, que son paralelas. ¿Vale? Estos 2
negros, que son perpendiculares a los blancos, representarían las dos caras laterales paralelas. ¿De acuerdo? Y los dos rectángulos transparentes, que aquí no se ve muy bien porque también es perpendicular, ¿vale? Representarían la cara de arriba y la cara de abajo. Y además, este rectángulo que es fosforescente representa esta cara del semicubo. ¿De acuerdo? Luego es una especie de homenaje al cubo porque es un elemento que ella utiliza mucho en su arte. Pero como veis, todo el mundo está pensando, perdona, ahí tienes rectángulos y el cubo tiene cuadrados. Lo que hace es transformar esos cuadrados en rectángulos para relacionarlos con la sucesión de Fibonacci, como vamos a ver ahora. Vale, ¿y cómo lo hace? Bueno, pues las medidas de esos rectángulos son estas de aquí. Esto no lo ibas a quitar. No, me habías dicho que me dejabas. Vale. Bueno, pues estas son las medidas. Os voy a poner unos dibujitos que es más fácil. Vale, hay dos cosas, digamos, interesantes. No porque veáis las medidas, sino cada uno de esos rectángulos va a compartir una medida con el siguiente rectángulo. ¿Vale? Esta es la primera cuestión que ocurre. De hecho, lo que estamos haciendo es coger nuestro cubo y desplegarlo, pero manteniendo un lado de contacto. ¿Vale? Sería negro, transparente, blanco, negro, transparente, blanco. Es decir, recorremos el cubo, lo hemos desplegado en el plano, y luego esta es la diagonal. ¿De acuerdo? Y mantenemos un punto de contacto, siempre. ¿Vale? Luego esa medida se tiene que cumplir, que sea la misma. Y ahora es donde entra Fibonacci. Ahora va a transformar estos cuadrados. Estos cuadrados tienen superficie 4,08 pulgadas al cuadrado. Da igual, una cierta cantidad. Esa cantidad, de cierta forma, se va a mantener, ¿vale? Pero vamos a buscar, lo que va a hacer es transformar estos cuadrados en rectángulos. ¿Cómo? Pues en estos rectángulos, cuya superficie es exactamente la misma, 4,08 pulgadas al cuadrado, pero multiplicado por 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13, que son números de la sucesión de Fibonacci. ¿Vale? Luego, aunque parezca sorprendente, el cubo y la sucesión de Fibonacci están detrás de esta obra de aquí. Tu turno. Bueno, me lo has puesto difícil. Ya veis que encontramos matemáticas hasta en las obras que no lo parece. A mí solo me queda hablaros ya del material con el que está hecha esta obra de arte. No sé si os suena la palabra perspex. ¿Alguien la había oído? Bueno, plexiglas. Bueno, metacrilato. Es todo lo mismo. Lo que pasa que pues, perspex es como el nombre comercial, como a los pañuelos de papel les llamamos Kleenex. En este caso, Mary Martin es una artista que tiene influencias del constructivismo y en ese movimiento artístico se utilizaban materiales cotidianos, como pueden ser los plásticos. También se pensaba en la producción en cadena. Entonces, digamos que aquí tenemos materiales que pueden ser del día a día, como el perspex o el plexiglas, que ahora os voy a explicar lo que es. Esos son anuncios de hace unos 60, 70 años, y el perspex es un material que puede ser transparente, es más ligero que el vidrio, es resistente y, por lo tanto, pronto, cuando se descubrió, se empezó a emplear como sustituto del vidrio, por ejemplo, pues para hacer ventanas, en los acuarios. Ahí lo tenéis en el uso para el automóvil. Tenemos otro material que se llama plexiglas. Todos son polímeros de metacrilato. En este caso cambia el nombre porque quienes lo inventaron, pues aquí había mucha competencia por hacer nuevos polímeros, unos se hacían en Inglaterra, otros en Alemania, dependiendo de la empresa. Este es de una empresa que es germanoamericana. Tenéis que pensar que todo esto se empezó a desarrollar sobre todo en el periodo entre guerras y especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Y casi toda la industria estaba dirigida a la industria militar. Todos estos materiales se emplearon, por ejemplo, en aviación o para los submarinos. Esta imagen que tenéis aquí son trozos de perspex o plexiglas de un avión de guerra alemán.
y eso es lo que se ponía en lugar de las ventanas de vidrio. ¿Qué es el metacrilato? O el polimetacrilato. Sería un polímero. Os he vuelto a poner esta imagen. Lo que pasa que ahora esto no es semisintético. Esto es completamente sintético. Este polímero no existe en la naturaleza. Es una creación del ser humano. A principios del siglo XX se empezó a experimentar con el ácido acrílico, que es, digamos, una forma parecida a la que tenéis en la imagen, y vieron que se podían generar materiales a través de la polimerización que eran resistentes y que ofrecían unas propiedades físicas muy interesantes. Esa investigación fue adelante y apareció el metacrilato, que sería este polímero que veis ahí, y que se utilizó, como digo, con diferentes nombres, Perspex, Plexiglas. La obra con la que hemos empezado esta parte de la charla no es la primera en la que Mary Martin utilizó el Perspex, es esta. Y me atrevería a decir que aquí también podríamos encontrar algo de matemáticas. En este caso solo tenemos 3 piezas, pero no sé si Fibonacci o qué, pero algo seguro que hay, ¿no? Pero la otra me parecía más difícil. Es una obra de 1963, la anterior es de 1969, es la última época de Mary Martin, que no fue la primera persona que utilizó este material. El constructivista Naum Gabo ya lo había utilizado en torsión. Si veis ahí la fecha de creación de esa obra, no es un año solo, como hemos estado poniendo hasta ahora. Hay un rango, es 1928-1936. Esta pieza en 1928 no podría haber existido, porque no existía el material, todavía estaba desarrollándose. Pero, como pasa en muchas otras esculturas, los artistas pueden ir variando el material que emplean. Esta pieza es de 1936, cuando ya existía el Perspex. En este caso, no es el único polímero empleado, también se emplea acetato de celulosa, en una fecha tan temprana como 1936. Ya veis que tenemos artistas utilizando materiales que se crean inmediatamente. Por supuesto, estos materiales no tenían un objetivo de ser empleados en el arte, pues eran para las ventanas de los aviones o para lo que sea. Pero, bueno, el arte es así, va adaptando las creaciones a este tipo de piezas. Se ha seguido utilizando este material, aquí tenéis otra obra, pero no quería acabar esta charla sin hablar de algo que derivó de toda esa investigación en polímeros. He estado utilizando la palabra metacrilato continuamente. Tenéis que pensar que se acaba la Segunda Guerra Mundial, hay una industria de polímeros en auge muy potente y que en Estados Unidos especialmente hay un boom demográfico. Están volviendo muchos soldados a su tierra, se está disparando el mercado inmobiliario, está habiendo muchas casas y esas casas hay que pintarlas. Y las pinturas que se utilizaban hasta ese momento, pues muchas tenían como base disolventes orgánicos. Pero aquí ya subyacía una idea de que quizá esos polímeros se podían emplear para hacer pintura. Y las empresas se lanzaron al desarrollo de lo que conocemos hoy en día como pintura acrílica. Al principio eran también en una base de disolvente orgánico, algo, pues hombre, si lo podemos hacer en agua es mejor, porque el agua contamina menos que los disolventes orgánicos, es más barata, nos intoxicamos menos. Así que empresas como Rohm & Haas, que sería la que había patentado el plexiglas, intentaron utilizar toda esta investigación en polímeros acrílicos para hacer pinturas. Y lo consiguieron. Al principio costó que entrase en el mercado, pero para los años 70 ya era la primera opción de uso y coparon el mercado. En ese caso también se utilizaban unos polímeros parecidos a los que hemos visto ahora, pero obviamente en suspensión, pequeñas partículas que estaban en una emulsión acuosa. Cuando se pinta el agua se evapora y queda el polímero con el pigmento. Bien, igual que había pasado con estos plásticos,
digamos que esta pintura no se había hecho para hacer obras de arte en un primer momento. Algunas específicas sí, pero pronto llegó al arte. He de decir que los pioneros en el uso de los acrílicos fueron los muralistas mexicanos, fueron de los primeros que emplearon las pinturas acrílicas, pero me he decantado por traer esta obra de David Hockney, que fue una de las primeras personas también en utilizar la pintura acrílica, en este caso sobre lienzo. Hoy en día no podríamos entender el arte sin pintura acrílica. Hay gente que sigue usando pintura al óleo, acuarelas, tinta y témpera, pero el acrílico pues, está en nuestro día a día, en el arte y en esa pared seguramente. Entonces, hasta aquí llega la parte de explicar química y matemáticas. Esperemos que lo hayáis pasado bien. Nos queríamos dar un poco nuestro punto de vista, ¿verdad? Sí, que aprendáis un poquito de matemáticas y de química, aunque ver una obra de arte no es solo esto, ¿vale? Siempre hay que ver arte, hay que verlo con sentimiento, con pasión. A mí me gusta ver las exposiciones sin saber lo menos posible de ellas y luego volverlas a ver sabiendo más, y cuanto más sabe uno, pues más las disfruta. Entonces, esperemos que os hayamos dado un poquito de otra visión de lo que a veces es el arte. Sí, ¿no? No es necesario saber química o matemáticas, pero bueno, ayuda para ver otras perspectivas, ¿verdad? Así que es que ricasco. Gracias. Bueno. Y ahora, no sé si habéis venido a por los libros, pero bueno, los libros lo decide la matemática, así que le dejo a Raúl si habéis que tome venido el por poder. el libro, este es el momento. Teníamos dos opciones: haceros un examen. No, ya veo que no funcionaría muy bien. Vale. La segunda opción es que decidan las matemáticas. Y estábamos pensando en cómo... Tenemos 8 libros, 4 libros del ilustre Óscar González y 4 libros míos. Entonces, ¿cómo decidir entre las miles de personas que va a haber aquí? Bueno, pues que decida la suerte. Y la suerte, entonces, se me ocurrió algo que en matemáticas se llama los números de la suerte, que son números que a través de una criba vamos eliminando números y los que se quedan, ¿vale?, son los números de la suerte, llamados de la suerte, porque han, digamos, aguantado a la criba de números. Y como era un tema de suerte, pues decidimos utilizar esa técnica. Entonces, hemos cogido los números del 1 al 162, porque sois 162 personas, si no lo sabéis. Era en streaming, están, ¿no? Efectivamente. Y entonces vamos a ir eliminando según esto que se llaman números de la suerte realmente en matemáticas. Vamos a coger, bueno, si empezamos por el primero, el 1 es el que genera todos los números. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, así. El siguiente es el 2. Digo, el 1 no lo voy a utilizar porque si no eliminamos todos y no se reparten los libros. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar el 2. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir contando 1, 2, 1, 2 y eliminamos siempre el segundo. Por lo tanto, de esta forma vamos a eliminar todos los pares. ¿De acuerdo? Todos los pares, de un plumazo nos los hemos eliminado. Los que sois pares, ya podéis iros. No, que luego os dejamos para las preguntas. Vale, el siguiente número es el 3. Entonces ahora vamos a ir contando 1, 2, 3 y eliminamos el tercero. 1, 2, 3 y eliminamos el tercero. Así sería 1, 3, 5, eliminamos el 5. 7, 9, 11, eliminamos el 11. 13, 15, 17, eliminamos el 17. Bueno, y seguimos y nos quitamos todos esos. El siguiente sería el 7. Ahora tenemos que ir eliminando los que aparecen cada 7 veces. Y por lo tanto todos estos, luego el 9, todos los siguientes. Bueno, vamos a darle un poquito de cañita. Y estos que quedan aquí son los números de la suerte. No corráis. Estos son los números de la suerte, efectivamente, pero son más de 8. Entonces había que hacer algo más. Dijimos, bueno, yo que soy muy de números primos, dijimos, bueno, pues vamos a pedir que sean números de la suerte primos, que ya hemos explicado lo que son los números primos. El 1 no es primo. El 3 es primo, el 7 es primo, el 9 no es primo, y por lo tanto nos quitamos todos los que no son primos. Pedro, ¿qué tienes? ¿Pares o qué? Y quedan estos de aquí. Entonces aquí, a partir de aquí, ya empieza la suerte. Y entonces, si no sois más de 73, que no lo sois, al menos unos cuantos vamos a repartir. Y luego el resto, pues utilizaremos un poquito de azar. Entonces vamos a ir viendo quién tiene el número 3 y os vamos a ir entregando los libros. ¿Quién tiene el número 3?
pues vente a por un libro, empezamos